Bien, como introducción y antes de entrar en lo que sería el temario, ¿por qué realizar un ataque real? ¿Vale? Ya habíamos visto a principio del curso en qué consiste un ejercicio Red Team y que básicamente se trata de simular un ataque dirigido sobre la organización. Bien, digamos que se van a utilizar técnicas de hacking, al igual que en la auditoría o el test de intrusión, pero la diferencia radica en que tanto la auditoría como el test de intrusión buscan identificar vulnerabilidades únicamente, y si eso demostrar en el caso del test de intrusión un pequeño proceso de intrusión, pero cuando nos encontramos en un ejercicio Red Team, realmente nuestro objetivo no es identificar vulnerabilidades. De hecho, se van a buscar muy pocas vulnerabilidades y únicamente se van a identificar vulnerabilidades muy críticas que permitan crear un vector de ataque real. Por lo tanto, nuestro objetivo no es tanto identificar el mayor número de vulnerabilidades, sino únicamente las más relevantes y con esas ser capaz de crear un ataque completo sobre la entidad. Es decir, nuestro objetivo va a ser realmente demostrar cuál es la capacidad de la organización para resistir un ataque y a la vez, en caso de no resistirlo y que permita el compromiso de un atacante y acceso a la red interna, cuál es la capacidad de la organización para detectar ese incidente a nivel interno y dar respuesta a él. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo, en este caso un ejercicio Red Team, es básicamente demostrar las capacidades reales de una organización a nivel global, ¿vale? Porque un ejercicio Red Team se va a basar siempre en comprometer la organización entera. No tiene digamos, esa acotación o esos límites que sí tiene la auditoría o el test de intrusión. ¿Bien? Entonces, con todo ello, lo que le aporta a la organización es que realmente permite no solo poner a prueba a su equipo de seguridad, sino también entrenarlo, ¿vale? Cuando estamos haciendo una auditoría o un test de intrusión, al final identificamos vulnerabilidades, el equipo de seguridad las parchea y por lo tanto sabe que las tiene ahí. Digamos que ese es su entrenamiento en la detección y mitigación de vulnerabilidades. Pero cuando hablamos de un ataque completo, un ataque dirigido, la organización, en la mayoría de ocasiones, nunca ha hecho frente a un ataque dirigido. Entonces muchas veces no saben cómo dar respuesta a este tipo de incidentes. Y eso es otra de las grandes ventajas que tiene este tipo de ejercicios y que realmente, digamos, el valor que le aporta a la organización, que es básicamente poder entrenar a su equipo de defensa, o lo que sería su Blue Team, frente a ataques dirigidos. ¿Por qué? Porque realmente los va a estar recibiendo. Lo que pasa es que son ataques dirigidos, controlados y obviamente contratados, ¿vale? Esto es el porqué de realizar este tipo de ejercicios. ¿Y qué es lo que vamos a ver durante este módulo? Pues bien, vamos a hacer una pequeña descripción de qué son los ejercicios, ¿vale? Un poco más en detalle, ver cuál es la metodología, qué es lo que hay que tener en cuenta antes de empezar, etcétera, ¿vale? Infraestructura necesaria, ya lo habíamos comentado también al inicio del curso, un poco pues, la necesidad de tener esa capa de anonimato, ¿vale? En este caso lo que vamos a ver es cómo podríamos realizar eso, obviamente no todas las opciones, pero sí alguna de ellas. Vamos a ver algunas técnicas para obtener información relevante o interesante que no hemos tocado durante el curso hasta ahora, ¿vale? Técnicas para enumerar aplicaciones en preproducción. Esto es muy interesante, tampoco lo hemos visto, y realmente lo que va a permitir es tener la capacidad de identificar aplicaciones que, aun estando públicas en Internet, no son accesibles a menos que se hagan determinadas cosas muy concretas. Luego, identificación de activos ocultos en Internet, identificación y enumeración de redes que se encuentren no protegidas. Esto será muy importante cuando nos encontremos, por ejemplo, una organización un poco más grande, que tenga diferentes rangos de red y demás, poder definir por qué rango de red empezar las pruebas, ¿vale? Es decir, cuál es el rango de red que realmente no está protegido a diferencia de otros que sí lo puedan estar. Luego, análisis preliminar de servicios web, ¿vale? Esto va también un poco en base a lo anterior, que es cuando tenemos una organización muy grande y tenemos una gran cantidad de rangos, muchas veces necesitamos filtrar, es decir, oye, ¿por qué empiezo? Tengo 10.000 aplicaciones web que puedo revisar, ¿por dónde puedo empezar? ¿Vale? Pues un poco de ahí va ese análisis preliminar y lo que nos permitirá priorizar qué aplicaciones revisar y qué no revisar. Luego, vamos a ver cómo podemos cambiar el equipo, cómo podemos cambiar el nombre al equipo. Esto, aunque parezca muy sencillo, realmente es muy importante y vamos a ver el por qué. Y eliminación de comandos ejecutados, ¿vale? Esto sería una acción que se encontraría dentro de la eliminación del rastro. Es decir, cuando queremos borrar que hemos estado por una máquina, pues este tipo de acciones son muy importantes. Así que nada, con todo ello lo que vamos a ver es un enfoque diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que al final son pruebas pues, más generales, que no importa que nos pillen o que no nos pillen. En este caso, lo que vamos a ir viendo va a ser siempre enfocado a simular un ataque real. Es decir, no queremos que nos pillen, no se nos puede detectar como el origen de las pruebas, todo tiene que ser realizado al igual que realizar un atacante y demás. Así que nada, vamos a por ello y nos vemos en el siguiente vídeo.